Mesa de Seguridad Nacional. Más de 100 años de experiencia en esta mesa, experiencia conjunta. Saludo con mucho gusto al maestro Pepe Reveles, José Reveles, periodista de larga trayectoria, más de 50 años en el periodismo. Le recomiendo su libro más reciente. Ya ve que don Pepe no anda en redes sociales y qué bueno, porque si no también me lo hubieran incluido en la demanda. Necropolítica y narcogobierno. Nuevas dinámicas de poder en México, dice Pepe Reveles, a quien saludo con mucho gusto. Maestro Pepe, ¿cómo estás? Muy buen día, Vicente, y saludos también a los compañeros, a Francisco Cruz y al licenciado César Gutiérrez Priego. Un gran abrazo y vamos a empezar a lo que gustes. Claro que sí. Más de 50 años en el periodismo del querido Pepe Reveles, más de 47 años en el periodismo del querido Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, escritor, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Querido Paco, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, maestro? Vicente, muy bien, muchas gracias. Un abrazote para ti. Antes de empezar, un abrazote para Pepe. El licenciado Gutiérrez Priego sé que se va a sumar prontísimo, pero antes, mira, antes de ir también, ya lo decía Ricardo Sevilla, youtubers somos todos. Somos todos porque estamos aquí, así que la solidaridad es amplia, plena. Ya veremos algunas cosas, pero si Salinas Pliego intenta amedrentar, intenta amordazar, intenta silenciar a los youtubers somos todos, Vicente. Así que un abrazote antes de que empecemos y aquí estamos. Gracias, mi querido Paco, el que anda trabajando desde muy temprano, precisamente porque le alerté de esta situación, es nuestro amigo, nuestro hermano, el abogado César Gutiérrez Priego, buscando cómo hacerle frente a esto también en Estados Unidos. Querido César, gracias por siempre estar, gracias por la amistad, gracias por la hermandad. Ya sabes que te quiero mucho, te respeto, te admiro. Ya también está listo para hablar sin censura. ¿Cómo estás, César? Muy bien, mi querido Vicente, ya estamos contactándonos con los abogados allá en California y probablemente es una demanda por terrorismo financiero y obviamente pues le vamos a hacer frente como debe ser, pero como dijo Paco, yo a lo mejor no soy youtuber, pero participo en estos espacios, pero soy tu amigo y jamás he negado a mis amigos y jamás los he dejado solos y aquí vamos a estar. Y bueno, pues tendremos que hacer lo que se tenga que hacer, mi querido Vicente, y por supuesto, saludo con mucho cariño y respeto a Paco y a Pepe, que siempre es un placer compartir con ellos este espacio. Así es, déjenme iniciar con polémica, si me permiten, porque Anabel Hernández reaparece en un video que circula en redes sociales, en estos espacios que tiene en diferentes lugares, como la Deutsche Welle o con Carmen Aristegui, y hace estas declaraciones en torno a lo que ella dice es una defensa del presidente del ejército. ¿Por qué defenderá al ejército? Dice en el caso Ayotzinapa, dice Anabel Hernández, quien desde mi punto de vista sigue perdida, sin brújula, pero al final es solamente mi opinión y es punto y aparte. Yo me enteré el sábado por la tarde que había salido publicado esto, lo leí con detenimiento, recurrí a mis archivos, por supuesto, a lo que publiqué en la verdadera Noche de Iguala en 2016, recordarás que fue motivo de una larga entrevista que me hiciste incluso ahí en Aristegui Noticias cuando hablamos de esto. Y hablé con muchos medios de comunicación sobre esas revelaciones que traía el libro. Y yo creo que hay, para mí en lo personal, tres cosas importantes que decir sobre esto, que no sé cómo podría llamarse, ¿no? Un resumen de especulaciones presidenciales, un resumen de conjeturas de un hombre que está terminando el poder y que se encuentra acorralado porque no cumplió una promesa principal que había dicho que iba a cumplir, que es resolver realmente y llevar ante la justicia, procesar a los responsables del caso Ayotzinapa. Y por otra parte, pues un hombre que está señalado, al menos en mis investigaciones, sobre financiamientos del cártel de Sinaloa a sus 3 campañas presidenciales. Entonces, habría que decir que este documento no tiene ninguna validez jurídica. Es muy grave que un presidente de la República desgaste la investidura presidencial, un presidente de la República que no es fiscal, que no es Ministerio Público y que no es el investigador del caso.
Es muy grave que realmente a los padres de los 43 estudiantes les tenga que llegar un documento como este a sus manos como explicación lleno de conjeturas, incongruencias, barbaridades, barrabasadas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para tratar de justificar lo injustificable y para tratar de limpiarle la cara al ejército. Bueno, Anabel Hernández va de decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico a decir que está arrinconado y que dice barrabasadas y que le ha presentado no sé qué tantas cosas a los padres de los normalistas de Ayotzinapa porque quiere lavarle la cara al ejército. Con qué facilidad sueltan adjetivos, calificativos y todo lo que hemos escuchado, pero bueno, en un tema tan complejo creo que amerita opiniones serias sin tanto histrionismo. Esa también es mi opinión. Empiezo contigo, Pepe Rebeles. Tú has estado al pendiente del caso, tú has documentado también cosas acerca de este tema y bueno, pues en medio de este ruido, ¿qué piensas? ¿Qué dices? Desde el momento en que Anabel publicó La verdadera noche de Iguala, yo estuve en desacuerdo con algunas de las afirmaciones que hacía dentro del libro, entre ellas que en efecto había un cargamento de opiáceos, de heroína, no en uno, sino en dos autobuses, decía ella, de los que te traían los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Y justamente esos dos autobuses eran los que ya habían ellos pues tomado para venir como todo el mundo sabe, a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México. Ellos tenían el encargo de recabar, de concentrar los autobuses y por eso andaban cerca de Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014. Pero antes ya traían unos autobuses que es en los que llegaron justamente a las afueras de Iguala. Y decía que eran no uno, sino dos autobuses los que traían la heroína y curiosamente eran los dos que ya tenían desde más de 2 semanas antes los jóvenes normalistas Ayotzinapa, lo cual me pareció a mí totalmente increíble porque quiere decir que anduvieron paseando la carga de la droga, por supuesto ignorando que la traían en algunos clavos dentro del autobús, por toda la geografía de Guerrero, sin que se les ocurriera a los delincuentes rescatarla en otro lugar que no fuera justamente en Iguala. En alguna carretera durante un día, pues no sé, poner algún retén falso o lo que sea para recuperarla, pero no lo hicieron. Ella habla de que tuvo contacto con uno de los líderes de los Guerreros Unidos, que era el dueño de esta droga y que fue el que dio la orden de que se la recuperaran a como diera lugar. Esto, de alguna manera, que parece coincidir con la versión del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, no es así, porque ellos hablan de un quinto autobús que no tiene nada que ver con los dos que menciona Anabel. Ese quinto autobús es aquel que la PGR ni siquiera mencionó en sus investigaciones y que pudo salir de Iguala sin ser retenido, sin ser baleado y sin que le pasara nada, ¿no? Y que después fue revisado por los expertos internacionales y les presentaron, según aseguran ellos, otro autobús, otro chofer, o por lo menos un autobús remodelado que no correspondía al que ellos estaban solicitando. De tal manera que se perdió un poco todo este tiempo y toda esta
esfuerzo de investigación justamente por los engaños de la autoridad y la permisividad que se tuvo con los dueños, con los permisionarios de los autobuses. Entonces, ahí yo marqué una diferencia. Yo escribí también un texto sobre el asunto de Ayotzinapa, que se llama Echarle la culpa a la heroína, en 2015, pero yo menciono justamente el quinto autobús, el que mencionan los del GIEI, como el que posiblemente traía la droga y que era una de las hipótesis más viables de ser confirmadas. Después, con el tiempo, aparece que hubo grabaciones que se obtuvieron en los Estados Unidos, no en México, en los Estados Unidos, de grupos ligados a los Guerreros Unidos que estaban traficando en Chicago y que de ahí, desde sus celulares, estuvieron dando las órdenes de qué es lo que se hiciera en Iguala, sin estar presentes. Es decir, a larga distancia daban órdenes de qué es lo que se hacía y qué no se hacía, ¿no? Y quién debiera operar esas órdenes. Sobre todo era cerrar la ciudad de Iguala para impedir cualquier salida de cualquier vehículo, transporte o persona de la ciudad de Iguala esa noche terrible del 26 al 27 de septiembre de 2014. Y bueno, con el tiempo, lo que se sigue sosteniendo es que sí pudo haber habido esa carga de heroína, pero no se ubica exactamente en cuál de los autobuses estaba, pero no en dos autobuses y no en los dos que traían los estudiantes días antes en los que ya habían tomado para el viaje de los normalistas de todo el país a la conmemoración del 2 de octubre del 68. Y bueno, no están conformes ahora con el informe que está dando el gobierno, pues eso no es la primera vez que ocurre. En las últimas ocasiones no han sentido satisfacción por lo que el gobierno les entrega como resultados, pero el gobierno está haciendo su trabajo, no lo ha interrumpido, sigue buscando, sigue siendo prioridad encontrar los restos de los jóvenes porque se sabe que no existen ya, eso está totalmente admitido, y sigue habiendo una colaboración a distancia del grupo de expertos independientes que ayuda a que las cosas se hagan conforme a la ley, conforme a lo que exigen. Y en efecto, el ejército ha sido reacio para entregar algunos informes que pidieron tanto los padres como el grupo de expertos independientes, y eso lo sabemos. De hecho, han sido consignados algunos, los jueces han permitido que salgan a seguir el proceso en libertad, pero sí hubo una acción por parte del gobierno para que los militares respondieran por las acciones que tuvieron aquella noche fatídica de 2014. Así es. Mi querido Paco, también escucho tus comentarios, porque una cosa es que el ejército esté reacio a ciertas cosas, a aclarar ciertas cosas, y otra, como Anabel, a decir con el dedo acusador que Andrés Manuel López Obrador está protegiendo corruptos y que dice cualquier cantidad de adjetivos calificativos contra el presidente después de que se le haya desmoronado esto de que el presidente tiene vínculos con el crimen organizado. Ahora el presidente tiene intenciones de darle a tole con el dedo a los padres, de acuerdo a Anabel Hernández, de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para proteger al ejército. Paco, te escucho. Vicente, Pepe, licenciado Gutiérrez Pliego, fíjate, yo lo voy a decir, como te lo dije hace como un año y medio, dos más o menos, te dije, estamos como a 1000 años luz o 50,000, te dije, de resolver el caso de Ayotzinapa, más o menos me acuerdo. Te dije que no se va a resolver. Tengo un libro sobre Ayotzinapa que se llama La guerra que nos ocultan, y en el que no deduzco, sino ofrezco pruebas
de que sí participó el ejército, sí participó, doy nombres, por qué, cómo, qué hicieron, de que sí hay elementos y hay pruebas, hay evidencias de que el ejército sí participó en aquella llamada la Noche de Iguala. Sí hay elementos, hay muchos elementos, yo doy nombres, doy todo, y lo digo ahora, por ejemplo, desde 1982, el ejército, lo sé por mi papá, esto lo sé por mi papá. Desde 1982 el ejército controla todas las frecuencias radiales de todas las policías del país, de todas. Todas las frecuencias, todas las claves son las que ha dado el ejército desde 82. Así que así llegamos a los llamados centros de inteligencia, comando, C1, C2, C3, C4, C5, creo que ahora va a haber C6, pero así llegamos a los centros de comando en octubre de 2014, en septiembre de 2014, en Ayotzinapa, en el C4 de Iguala, como en todos los C, del C1 al C5, hay militares apostados en los C1 y ellos controlan nunca, esto lo sabe el licenciado Gutiérrez Pliego, nunca una policía, nunca un civil está por arriba de un militar en ciertas cuestiones. Y en los C1, C4, lo que sea, siempre hay un militar destacado o destacamentado, como dicen ellos, siempre. Yo en el libro, en La guerra que nos ocultan, doy nombres, doy apellidos, digo dónde estaban. Así que hay evidencias. ¿Hay evidencias para decir que los mató el ejército? No. ¿Hay evidencias para decir que participó en la desaparición? Sí. ¿Que supo de la desaparición? Sí. ¿Que el general secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Cepedas, supo de este operativo? También los hay. ¿Por qué? Porque los soldados y en el ejército mexicano, como en todos los ejércitos, son muy verticales, muy verticales. Hay un problema, y sobre todo algo que pueda ser un problema mayor, como es en México la cuestión de estudiante que viene o traemos una memoria desde 60 cuando asesinan, matan, desaparecen estudiantes y luego tenemos la memoria del 68, del 71, los problemas o los temas con estudiantes, no solo problemas, son gravísimos. Así que de los C1 hasta el C5, cuando se tiene un problema de esa naturaleza, se tiene que comunicar de inmediato al cuartel que esté más cerca. De allí sale a la zona militar. De la zona militar sale al Estado Mayor. Del Estado Mayor, pero esto es inmediato, Esto es inmediato. Sale el secretario de la Defensa. Y en un tema como el de Ayotzinapa, tuvo que salir inmediatamente al comandante supremo. Que el comandante supremo, ¿quién era? Enrique Peña Nieto. En el libro documento, otra vez, con documentos oficiales de Telcel, como dentro de la zona militar, del campo militar número 1 en Lomas de Sotelo, estaban algunos teléfonos de los estudiantes y había llamadas de entrada y de salida. Yo en especial me enfoco en el del joven que fue desollado en vida. Y estaban ahí e hice un recorrido, porque además en el libro están los documentos, un recorrido de lo que hicieron los soldados con los teléfonos de los jóvenes. Es decir, hicieron un recorrido de inteligencia para saber qué habían hecho. Así que hay participación del ejército, sí. ¿Los desapareció el ejército? No podemos decir que los desapareció el ejército porque no hay pruebas. También está documentado que el ejército tenía por lo menos un par de soldados infiltrados en Ayotzinapa, siempre, no ahora. No ahora. Desde los 60, Ayotzinapa ha sido considerada una normal rural comunista. Así que siempre ha tenido el ejército, incluso la Marina, un infiltrado que les está pasando informe. Y había un infiltrado, hay nombre y apellido, que estaba con los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Es capaz el ejército de desaparecer a uno de los suyos? La gente dice que no, yo digo que sí, porque hay elementos para hacerlo. Así que, pero partimos de bases diferentes con Anabel. Ella parte del narco, yo parto de la forma en que condujeron a los estudiantes al matadero. Así que tenemos formas distintas. Yo no vinculo al narcotráfico, que sí participaron, yo digo en el libro, participaron narcos, sí, participaron sicarios, sí, participaron soldados, sí, o militares, como quieran llamarles, participó la Marina, sí, participó
participaron civiles, participó el Poder Judicial de Guerrero, sí, desaparecieron cintas, ahí están las cintas desaparecidas, y desaparecer un elemento de prueba, aunque tú creas que no tiene nada, eso es un delito y te convierte en parte de. Así que sí hay elementos de prueba para advertir o para afirmar que el ejército tuvo algo que ver en el operativo para desaparecer a los estudiantes. Hubo narcotráfico, ni ella, ya lo dice Pepe bien, no podemos probarlo. No podemos, pero sí podemos probar lo que yo te decía. Yo tengo todavía las hojas de Telcel, las sábanas de las llamadas de los estudiantes que salen del campo militar en Lomas de Sotelo al CISEN y del CISEN a Lomas de Sotelo. Me podrían decir, bueno, es que es una antena que está por ahí cerca, sí, pero no, están corroborados los datos. Están corroborados. Entrevisté a un grupo de médicos militares que me orientaron sobre cómo habían desollado a este jovencito y me dijeron, fue un especialista y lo hizo con esto y es un corte en gota. Así que sí hay elementos, pero partimos de bases distintas. Ahora, eso es por un lado. Yo en el libro siempre dije, hay una conspiración de silencio. A Peña nunca lo van a acusar, al ejército nunca van a poder demostrarle nada, por varias razones. Uno, porque el GIEI, si bien es cierto que es una parte, para mí trabajó mal. Trabajó mal el GIEI. ¿Por qué trabajó mal? Porque todo el tiempo trabajaron bajo los lineamientos que le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y a estas alturas, bueno, yo lo conozco desde que era gobernador, pero en esa época, por ejemplo, los del GIEI a mí me parecían muy ingenuos porque se estaban dejando conducir o dejaban conducir su investigación por un gobierno que estaba inserto en la corrupción, que estaba inserto en las masacres, en matanzas, en el narcotráfico. Así que yo dije, no lo van a resolver. ¿Por qué? Porque le dieron tiempo a Enrique Peña Nieto de desaparecer pruebas, de sembrar evidencias, de desaparecer evidencias. Es decir, tuvo mucho tiempo el gobierno de Enrique Peña Nieto para hacer lo que quisiera hacer. Ahí tenemos a Cerón de Lucio, que lo pescaron los del GIEI sembrando evidencias en un río. Así que con la siembra de evidencias, con la desaparición de evidencias, con todo eso, con el tiempo que tuvieron, podemos decir son corruptos, son todo, pero no son tontos, Vicente. Así que lo van a poder resolver, yo insisto, no lo van a poder resolver por todo lo que falta. Es un crucigrama con piezas faltantes, es como meterte a un laberinto ciego, nunca vas a salir. Tuvieron mucho tiempo y después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, tuvieron todavía meses para desaparecer lo que quisieran desaparecer. ¿Es capaz el gobierno de Enrique Peña Nieto? Sí. ¿El gobierno se ha cerrado algunos documentos, expedientes? Sí, sí se ha cerrado. Por alguna razón, yo soy de la idea que ya hay antecedentes de que les permiten la entrada a algunos campos militares, algunas zonas militares. ¿Debían permitírselas? ¿Debían abrirle las puertas de zonas militares y bases militares? Claro que sí. ¿Debían abrirse a las leyes civiles? También. No lo vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque tenemos un poder judicial que está para proteger a todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí tenemos al procurador, allí tenemos a los militares liberados. ¿Son todos culpables? No, yo no hablo de culpables, hablo de que la investigación es muy deficiente porque se perdieron cualquier cantidad de expedientes y de evidencias. Punto. Hasta el Poder Judicial de Guerrero desapareció. Así que para mí es un laberinto y es una rompecabezas con piezas faltantes. ¿Tiene el presidente la disposición, la voluntad política de resolverlo? Sí. ¿Va a poder resolverlo? No. No, te lo dije hace 2 años, poquito más. No lo van a poder resolver por todo lo que falta. ¿Cómo rellenas la pérdida de evidencia? ¿Cómo rellenas todos los expedientes perdidos? No lo puedes rellenar. No se puede. Y menos a estas alturas, te digo, porque son corruptos, son todos, sí, pero tontos no son. Luego la otra parte, mira, la otra parte. Inicialmente, Anabel, como otros periodistas, involucraba o vinculaban al presidente a dinero del narco solo en la elección de 2006. Ahora, Anabel lo vincula en 3 elecciones. Yo recuerdo, y es un alegato mucho de Anabel, que es muy recurrente. Dice, pero alguna vez López Obrador pensaba que yo era la mejor investigadora de este país. Es cierto, el presidente lo dijo, pero ella también dijo que investigó por años al presidente López Obrador y no encontró nada.
Quiere decir que entonces fue una mala investigadora hizo muy mal su investigación. Ahora, involucrar o vincular al presidente en tres elecciones al narcotráfico. Ahorita dijo en 2006, 2012 y 2018. Bueno, pues solo hay que presentar la evidencia. ¿Sí? El periodismo no puede ser un acto de fe, no es una acción de fe. No es de que yo le creo a Anabel Hernández, le creo a Francisco Cruz, al licenciado Gutiérrez Priego o a José Reveles, a Vicente Serrano. No, el periodismo es un oficio o una profesión en la que hay que presentar pruebas si se acusa, si se investiga. Yo entiendo que hay pruebas que no puedes presentar, pero mira, para eso existe esta cosa que se llama testar, ¿sí? O censurar un documento, lo puedes censurar en partes y decir, aquí tengo mi documento, los que yo tengo siempre he dicho, ahí están a la vista, los tengo el primer expediente, la primera investigación completa, amplia, de la Procuraduría de Guerrero, de la Procuraduría General de la República, toda completa, sin testar. Tengo los documentos de Telcel, de las llamadas, de los teléfonos de los estudiantes. Yo me enfoqué en el de Julio César Mondragón Fontes, el jovencito desollado. Me asesoré por médicos militares para que me dijeran si verdaderamente había sido desollado, se lo había comido la fauna. Así que te digo, para mí, ¿cómo puedes involucrar al presidente en tres actos de narcotráfico, en tres campañas distintas cuando lo investigaste por año? Me parece que, no me parece, mira, voy a decir, es claro que en algún momento, tengo las fechas concretas, 2009, 2010, crearon en Anabel a un monstruo. La verdad es esa, en Anabel, en Loret de Mola, en López Dóriga, en Raimundo Riva Palacio, crearon a un monstruo. Y ese monstruo se alimentaba de información de la DEA. Ese monstruo nunca cuestionó a la DEA. Nunca cuestionaron que esa DEA, por ejemplo, en México estaba inmersa de corrupción, que la dan a conocer hasta 2022. Y esa DEA es la que acusa, filtra documentos. Uno puede cobrar o no, pero puede estar al servicio de alguien, consciente o inconscientemente. Y si es consciente es grave, si es inconsciente es grave. Lo hemos dicho aquí, la DEA, a partir de los 80, 85, 89, que ya hay pruebas, hay evidencia sustentable, se convirtió en un organismo de inteligencia. Y ese organismo de inteligencia, espionaje, contrainteligencia, se dedica a desestabilizar gobiernos de América Latina. Si no, pues solo hay que ver cómo llegó el narcotráfico. Así que acusar o vincular al presidente en tres periodos distintos a dinero del narcotráfico, me parece, mira, ¿quién es dueño del sistema bancario internacional? Estados Unidos. Si López Obrador hubiera recibido un centavo, ya lo habrían dado a conocer a través de periodistas como Salvador Sánchez, Salvador García Soto, Anabel Hernández, Tim Golden, algunos de los que son los consentidos de la DEA. Lo habrían dado a conocer una foto, una cuenta bancaria, un encuentro con un capo pesado en realidad, pero no hay. Entonces, mientras no haya una evidencia, sí pueden. Hay que meter las manos al fuego por alguien, no, nunca se meten, pero si uno va a acusar a alguien, no al presidente de la República, a quien sea, si lo va a acusar de recibir algo, un caso de corrupción, tiene que presentar evidencias. Y lo otro, mira, de que el presidente está acorralado, pues yo creo que la evidencia del 2 de junio, domingo 2 de junio de 2024, sale sobrando. Casi 36 millones de votos salieron contentos a votar, a respaldar no solo a López Obrador, el trabajo del López Obradorismo, pero si lo personalizamos, pues 36 millones de personas salieron a darle el voto de aprobación y el cierre al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se trata de defender, se trata de mostrar evidencias, y el licenciado César Gutiérrez Priego, él sabe mucho de eso. ¿Por qué? Porque si tú llegas a un juzgado a acusar o a defender, pues tienes que presentar en el caso de acusar, presentar las evidencias. Así que yo digo, creamos monstruos en este país, monstruos periodistas, y los monstruos ahora no saben de qué vivir. Tenemos monstruos ególatras que están desesperados, y para mí creamos eso es lo que tenemos, pero precisamente en lo que tenemos, el periodismo tiene que reinventarse, que dignificarse o hacer algo. ¿Para qué? Ya lo dijeron los estudios recientes, ¿sí?
60% de la población no cree en los periodistas, pero no es nuevo, eso es viejísimo. Así que vamos a tener alegaciones para rato, discusiones para rato, Vicente, pero los documentos ahí están. Anabel tiene su expediente, que seguro es el mismo que yo tengo, y seguro nos entregaron personas similares. Ahí lo tenemos, y no hay una prueba de que el ejército los haya. Sí participó en la desaparición, eso quiero ser muy preciso. Sí participó en la desaparición de los estudiantes. Los desapareció el ejército, no lo podemos probar. Pero que si hay elementos, hay soldados, hay oficiales, sí, porque yo doy nombre y apellidos de la primera investigación, quiénes estaban, a dónde estaban, y lo más importante, nunca un centro de inteligencia, un C, puede dejar de tener un militar. Y ese día los militares ordenaron apagar 14 de las 16 cámaras, Vicente. Así es. Déjame escuchar también las opiniones del querido César Gutiérrez Priego, porque César, es conocido que tú has crecido, te has desarrollado en ese círculo militar, y bueno, pues ahora el presidente, dice Anabel Hernández, no solamente es protector de los narcos, sino también protector de los militares corruptos. En fin, a ver, mi querido César. Mira, a mí me llama mucho la atención y me causa tristeza porque yo sí consideré en algún momento a Anabel Hernández una buena periodista de investigación. Y el problema no es que esté o no esté de acuerdo con con su opinión, ¿no? Me parece que cada quien puede tener la opinión que guste. Las situaciones, las pruebas con las que tú lo puedas sustentar, como bien lo decía Paco. Hay una situación en lo personal, ¿no? Se habla de que un resumen de especulaciones por parte del presidente. Más bien parecería que se está autodefiniendo Anabel, lamentablemente. Y como te lo digo, me causa a mí extrañeza ver que una mujer pasa de decir que ella ha investigado al presidente López Obrador desde que era jefe de gobierno, desde que era candidato y que nunca encontró absolutamente nada, porque si lo hubiera encontrado lo hubiera hecho público, y que ahora nos hable de que supuestamente desde el año 2006, en el año 2012, ella tenía conocimiento de toda esta información. Entonces, bueno, desde ahí me parece que uno no puede decir una cosa y si luego ando de malas, pues entonces cambiar la versión de los hechos, ¿no? Ese es mi particular punto de vista. Pero entrando al tema de Ayotzinapa, y yo sé que a mucha gente no le gusta mi punto de vista, pero Paco, que conoce el expediente, lo sabe. Una cosa es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, los libros, las investigaciones independientes, y otra cosa es lo que existe en el expediente penal, en la causa penal que se realiza la investigación por la desaparición de los 43 normalistas. No hay una sola prueba que demuestre que el personal militar tuvo que ver con la desaparición de los jóvenes. Ojo, estoy hablando jurídicamente. ¿Cómo quieren que jurídicamente se realicen acusaciones o imputaciones en contra del personal militar si en la causa penal no existen toda esa información que diferentes medios de comunicación por investigaciones independientes han podido realizar y determinar que pudo haber existido algún grado de participación? Es el problema que tenemos en este país, porque la gente se va con la idea de lo que escuchen los medios de comunicación, pero que no existe en la realidad de los hechos en una causa penal. Y si no existe en una causa penal, jurídicamente no existe, ¿no? Ese es uno como de los primeros puntos complicados por ahí. Dos, se habla mucho de la participación de elementos militares en la desaparición de los normalistas. Como efectivamente lo dijo Paco y también lo mencionó Pepe, existían dentro de los grupos de información del personal militar un militar que se encontraba como normalista y que está dentro de los 43 desaparecidos. Es un hecho público que la gente lo sabe y que incluso su familia recibe una pensión por esta situación y que, pues por supuesto que el trabajo que él realizaba era dar la información a las autoridades militares sobre qué es lo que sucedía en la normal. ¿Por qué? Porque es cierto también, desde hace muchísimas décadas, en exclusivo, en el estado de Guerrero nunca ha habido muy buena relación entre el personal militar y algunas regiones del estado, ¿no? Por los abusos a derechos humanos que se dieron durante muchas décadas, pero en específico se tiene como que siempre un foco rojo en la normal rural de Ayotzinapa. Eso se conoce, se ha dado a conocer y es algo que es del conocimiento público.
Me parece que el grave problema que viene aquí es cuando existió la negativa por parte de quien era el secretario de la Defensa en la sección de Enrique Peña Nieto, que fue el general Salvador Cienfuegos Cepeda, de que no se entrevistara ni se investigara a personal militar, que no hubiera extranjeros del grupo de expertos internacionales que realizaran preguntas o que interrogaran a personal militar, y desde ahí se fue creando muchísima desconfianza. También es cierto que se han abierto todos los expedientes e instalaciones, pero que también se habla de que existen, por ejemplo, ciertos documentos que hacen falta por el simple hecho de cómo vienen foliadas estas hojas, ¿no? Yo conocí en su momento parte del expediente porque en algún momento se me solicitó que yo apoyara a la defensa de un militar que estaba señalado en la desaparición de los normalistas, que era el capitán Crespo, quien toma la fotografía que es conocida por la mayoría de la gente y que dicen que supuestamente se encontraban dentro de un batallón, cuando la realidad es, y ahora se conoce, que esa foto se toma en la recepción de un hotel que se encuentra allá en Iguala, y que es donde el mismo capitán les dice que den sus nombres reales y completos, porque si no, posteriormente no los van a poder encontrar o localizar. Pero hay una realidad que nadie puede negar. Los verdaderos autores intelectuales del crimen, confesos, y que habían sido sentenciados, fueron puestos en libertad hace un par de años. ¿Por qué? Porque gracias a las torturas que realizó la Agencia de Investigación Criminal y en su momento Tomás Herón, por eso fue que se vinculó a proceso a Jesús Murillo Caram, torturaron a estos personajes. Todos pudimos ver el video donde al Cepillo lo están torturando y donde obviamente pues esas torturas que le realizan es una violación flagrante a los derechos humanos, y por supuesto que todas las declaraciones que se llevaron a cabo pues dejaron sin validez sin ningún tipo de validez jurídica estas confesiones y estas declaraciones. Y por eso vimos, ¿no?, que en honor a la verdad, pues un juez tuvo que absolver a estos personajes, porque simple y sencillamente al no contener ninguna de las declaraciones donde reconocen que pertenecen a un grupo criminal, que ese grupo criminal se llama Guerreros Unidos, que ellos fueron los que ordenaron la desaparición de los estudiantes, que ordenaron el asesinato, que lo confiesan abiertamente algunos de ellos, pues vimos que fueron puestos en libertad y que ahora incluso son testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República. Y el problema nuevamente viene ahí, que la gente ya tiene tanta información que le cuesta trabajo entender en qué situación jurídica se encuentra cada uno de estos puntos. Mencionan nuevamente, ¿no?, que supuestamente hay participación de elementos militares. Hasta donde yo tuve conocimiento, sigo sin saber, ¿no?, exactamente cuál es el grado de participación que le están señalando, pero sí también he escuchado una crítica muy grande de que por qué el personal militar, algunos de ellos, porque no son todos, ¿no?, la mitad de ellos están llevando su proceso en libertad, pero la otra mitad se encuentran presos en la prisión militar del campo militar número 1. Eso yo lo sé. Entonces, me parece que hay mucha desinformación. Por supuesto, el hecho de que sepamos, ¿no?, que hay por ahí un general comandante de la zona que está llevando su proceso en libertad, pero pues el comandante del batallón sí se encuentra preso. Entonces, hay muchas cosas que la gente no ubica, que muchas veces los medios no dan la información correcta, que incluso sacan fotografías de militares diversos que no tienen que ver, y que aparte lo que nosotros vemos en las noticias no existe en el expediente jurídico. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la Policía Municipal, junto con quien era en su momento el líder de Guerreros Unidos y los líderes de estos Guerreros Unidos que estaban también en Chicago, como bien lo comentó los compañeros, estaban dando las órdenes, ¿no?, y que estaban en contubernio con José Luis Abarca y con los jefes policíacos de 3 municipios, y que realizan la detención ilegal de estos jóvenes. En el momento el ejército dijo, bueno, es que nosotros no podíamos hacer nada porque nosotros no teníamos facultades para realizar detenciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque se supone que la policía era la que tenía que llevar a cabo las detenciones. Eso no quita que esté enrarecido el tema. Y eso no quita, como bien lo dijo Paco, que a lo mejor pasarán 10 años más, Vicente, y que no vamos a saber exactamente qué sucedió, porque ha estado tan manoseado también el caso. Y hay muchísima información que ya la desaparecieron, que la realidad es que no vamos a dar con la verdad, porque aunque nos dijeran la verdad,
ya no la creeríamos. Y me parece que es un punto muy importante, y también pues, yo pediría que no se satanice a todo el ejército por lo que algunas personas mencionan que sucedió, porque a los delincuentes sí tenemos que decir que presuntamente son delincuentes, pero al personal militar ya inmediatamente lo condenamos. Y créanme que no es defenderlos por defenderlos, claro que yo tengo una afinidad porque es el medio donde yo me crié, pero yo fui torturado por elementos militares, ¿no? Igual hay una recomendación del Estado mexicano por ese hecho que es público, ¿no? Y que, bueno, pues yo estoy como víctima del Estado mexicano, y aún así eso no quita que yo tenga que odiarlos, ¿no? Pero de que han sucedido hechos de ese estilo, por supuesto que han sucedido. Pero en este caso en específico se les sigue juzgando y se les sigue condenando con todavía ni siquiera han llevado un proceso. Entonces me parece que hay tanta desinformación, me parece que hay mucha molestia, me parece que hay asociaciones de derechos humanos que legítimamente tratan, ¿no?, de encontrar la verdad, pero también me parece que hay mucha gente que sacó beneficios políticos y económicos de esto y que obviamente siguen presionando y siguen manejando diferentes versiones. ¿Para qué? Pues para río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces esa es la realidad, mi querido Vicente. Es un tema muy complicado, es un tema muy duro. Me parece que si cualquiera de nosotros perdiéramos a un hijo, a un hermano, a un familiar, a un buen amigo, pues obviamente no descansaríamos hasta conocer la verdad, pero te digo que una es la verdad que conocemos en los diferentes medios de comunicación y otra es la verdad jurídica, ¿no?, que es la que tiene validez realmente, y todo lo que nosotros vamos a los medios de comunicación no existe en el expediente como tal. Y mientras surgen estos señalamientos de periodistas, comunicadoras como Anabel Hernández, el juez tercero de distrito en el Estado de México, Everardo Maya, otorgó amparo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, vinculado con el caso Ayotzinapa y acusado de delincuencia organizada, para que continúe su proceso en libertad, argumentando que Abarca padece una enfermedad grave. Y a eso súmele que Tomás Cerón sigue de vacaciones en Israel, mi querido Pepe Rebeles. Pues sí, vamos a seguir viendo este tipo de cosas porque, como ya lo dijo también el licenciado César Gutiérrez, muchos de los líderes, de los delincuentes confesos, han sido liberados durante todo este transcurso de tiempo. Pues ya estamos cumpliendo 10 años de los acontecimientos de la noche de Iguala. Han sido liberados porque en las investigaciones iniciales se les torturó. Entonces ellos se han defendido haciendo ver que los obligaron a decir lo que está sentado en las actas. Y por tanto, los responsables de toda esta situación, bueno, como acabamos de recordar, Tomás Herón, que torturó personalmente a algunos de estos líderes de Guerreros Unidos, pues está refugiado en Israel y no aceptó un convenio de, para regresar a México y ser juzgado acá, como se lo propuso en su momento cuando era subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, que viajó hasta Israel, pero él lo rechazó. Entonces, estamos hablando de un Murillo Karam que fue a dar a prisión, y por enfermedades y todo se pensó en dejarlo seguir su proceso en libertad, porque todo lo que hicieron ellos, de la famosa verdad histórica inicial, ha impedido que se avance en la investigación, porque cada ladrillo que se puso a esa construcción de la verdad histórica es un obstáculo para desentrañar la verdad real, ¿no? Entonces, creo que estamos partiendo justamente de no un cero, sino de un menos cero cuando se empezó la investigación en este gobierno. Y ahora lo que estamos viendo es que un juez del Estado de México, Everardo Maya, le está dando la posibilidad a José Luis Abarca de seguir su proceso en libertad. No me parece a mí que la autoridad haya investigado suficientemente, no tanto a José Luis Abarca, sino a su esposa. A su esposa que en su momento, bueno, se supo y todo el mundo lo debía recordar,
que, tenía hermanos muy cercanos, muy demasiado cercanos a Arturo Beltrán Leiva. Ese era digamos, el hilo delincuencial que llegaba hasta el municipio de Iguala por la vía de la esposa de José Luis Abarca. Y uno de estos hermanos, sobreviviente, nunca ha sido, pues que se sepa, ni perseguido ni capturado, que es Salomón Pineda Villa. Es hermano de los dos que fueron asesinados por el propio Arturo Beltrán porque consideró que lo habían traicionado. Pero eso ocurrió antes de los acontecimientos de la desaparición de los estudiantes y no, tampoco se pasó más que a la historia, porque ahí viene también la generación de la división de la gente de los Beltrán Leiva entre los Rojos y los Guerreros Unidos, más otros como los Lacos, los Granados, etcétera, de grupos más pequeños de delincuentes. Pero bueno, volviendo a nuestro tema central, me parece que la, la falta de investigación, no porque se contamine o se transmine el, el perfil delincuencial de los hermanos a la hermana, que es la esposa de José Luis Abarca, sino porque hay evidencias de que ella tuvo que ver directamente en la orden de parada como de lugar y desaparecer a los muchachos en su momento. Hay varias declaraciones al respecto, pero no son cuestiones que se les ha dado seguimiento en las investigaciones que la autoridad ha hecho sobre el tema de los 43 desaparecidos. Entonces, creo que es muy, muy importante el hecho de que ahora la justicia, alegando una enfermedad de José Luis Abarca, le esté disculpando de la delincuencia organizada de la que ha sido acusado con elementos también, porque toda su policía estuvo al servicio de quienes desaparecieron a los muchachos de Ayotzinapa. Eso se demostró incluso en interrogatorios a cerca de 70 policías, sobre todo los llamados bélicos, que así se llamaron un escuadrón de élite de la policía de Iguala, que estaban perfectamente ligados a los delincuentes y traficaban la droga. Eso yo lo menciono incluso en el libro que escribí, cómo supervisaban los policías y sus jefes, los bélicos, el paso de la heroína, porque pues tiene que transitar por esta zona terrible que pasa por Iguala, y necesitan una autorización corrupta, una compra de voluntades por parte de la policía, y entonces había un retén que me acuerdo que quien lo declara en los papeles, que yo leí miles de páginas del expediente, se apellida Honorio Cruz, que era un viejo militar, pero que era policía, y que él dijo cómo se les permitía o se les ordenaba que permitieran pasar vehículos cargados con heroína. Todo eso quedó como a un lado de la investigación central y por supuesto no llegó a ninguna consecuencia. Entonces, creo yo que es muy relevante el hecho de que se le esté dando ahora este amparo a José Luis Abarca, porque pues lo que sigue es, continúa esta dotación de facilidades para gente que en el fondo sí estuvo detrás de la desaparición de los 43 y está confirmado en todos los expedientes. Así es, y mi querido Paco, déjame también preguntarte sobre el caso Biden, la renuncia de Biden.
la virtual llegada como candidata del Partido Demócrata por la presidencia de Estados Unidos de la vicepresidenta Kamala Harris y lo que significa para México en cooperación contra las drogas, contra el tráfico de armas y el peligro siempre latente de que lleven a la práctica lo del discurso racista, beligerante, bélico, alucinante de Donald Trump y los republicanos, mi querido Paco. Vicente, como que de pronto cambió la situación, ¿no? Cambió el panorama, todo se ha como aclarado para los demócratas, incluso, ¿no? Tenemos una mujer que de haber recibido, como recibe casi cada candidato a la vicepresidencia de vicepresidencia de Estados Unidos, de haber recibido un regalo envenenado y pasar a la oscuridad, podemos verlo. Casi siempre, aunque hay casos de que de la vicepresidencia saltan a la presidencia, pero en el caso de Kamala Harris, recibió un regalo envenenado hasta hace un par de días, creíamos, yo estoy convencido todavía que fue una mujer gris en la vicepresidencia, fue una mujer que no quiso jugar o se negó a jugar el papel que le dio el presidente Biden de tratar con los inmigrantes cuando ella fue seleccionada hace 4 años para tratar con las minorías, para tratar con los negros, para tratar con los blancos de otra forma, y renunció prácticamente al papel que le dio Biden, y de pronto se convierte en una sorpresa, ¿no? Ha juntado cuántos millones de dólares, ya hay otro paquete de 100 millones de dólares, ¿qué tenemos o qué podemos esperar de ella? Lo mismo que de Trump, una retórica que la ayude a construir un personaje. Ella tiene que construir un personaje y me da la impresión, por lo que hemos visto en estos 2 días, que ya tenía o ya estaba preparada ella para una emergencia. Es una mujer que fue muy leal a Joe Biden, como algunos gobernadores demócratas muy leales, pero de alguna manera tengo la impresión, por lo que hemos visto, por los ataques a Trump, que está tratando de inventar el personaje que ella ya tenía preparado. Tenemos que esperar una retórica violenta, una retórica agresiva. Está en una campaña en la que entra como con 4 años de desventaja, una campaña en la que tiene que remontar. Ya hay algunas encuestas de última hora en la que dicen que está recuperando el voto de la mujer negra, que es digamos, el votante el elector que más vota. Está recuperando el voto de los negros, el voto de los jóvenes, es decir, que de pronto da la impresión de que si tiene todo el respaldo de los donantes económicos, que todos son potentados o magnates, como que sí le puede dar la vuelta a Donald Trump. Lo va a poder hacer. Y yo digo, tenemos que esperar. Bueno, en agosto son la Convención Nacional Demócrata ya tiene asegurados el número de delegados que necesita para ser candidata. Entonces tenemos que esperar un papel agresivo, una retórica, incluso contra México. ¿Qué va a hacer si llegara a ganar? Lo mismo que Trump. Cambian la retórica porque las condiciones geopolíticas son diferentes, porque su papel ya va a ser diferente. Lo hemos dicho aquí, México en los últimos años se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. México es clave para enfrentar al mercado chino. México es clave para muchas cosas. Es la entrada a América Latina o la puerta de entrada de los inmigrantes para América Latina. Pero es candidata y los candidatos en campaña en Estados Unidos, tú Vicente lo sabes, son agresivos, necesitan serlos, y sobre todo cuando tienes a un rival enfrente que es desgraciado y que aprovecha cualquier debilidad. Ya lo había hecho Trump en un par de semanas atrás, como que ya él también lo tenía presente. Su comité ya había enfocado la vista o puesto la vista en Kamala Harris. Entonces, Kamala va a tener que llegar a un momento de tener una retórica tan incendiaria como lo de Trump. Entre eso y que vayan a hacer algo contra México, yo digo, primero hay que esperar. Recuerde la primera campaña de Trump, cuando llegó, se sentó a dialogar con López Obrador. Ahora tiene una retórica diferente con un candidato vicepresidente que es igual que él, pero
pues en la presidencia cambian muchas cosas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene muchos intereses, tienen puntos de vista distintos en cuanto al tema de la guerra con Ucrania, en cuanto al tema de el genocidio en Palestina, en cuanto a la carrera armamentista, que de la que ninguno, ni Trump, ni Kamala Harris, nadie se puede salir. Esa es la economía de Estados Unidos. Los puntos en inmigración, pues vimos al último a Biden, que había cambiado un poco, tratando de conquistar parte del voto latino, que es muy importante ahora. Así que yo digo, vamos a esperar a una candidata que tiene enfrente a un rival que tiene mucho tiempo de adelanto, pero que se apresta a construir una imagen de poder. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos, lo vamos a ver de aquí a la convención demócrata en agosto, así que vamos a esperar unos días, pero sí tiene que encontrar una retórica muy agresiva para enfrentar a un rival que tiene por lo menos a la mitad de los estados de Estados Unidos ya ganados. Y ella todavía no tiene nada, si bien es cierto que en 2 días han cambiado las cosas, no tiene nada, hay que esperar el papel que va a hacer como rival, hay que esperar el debate entre ellos dos y ahí vamos a saber qué tipo de candidata. Y después te digo una cosa distinta cuando cualquiera de los dos llegue a la Casa Blanca, Vicente. Lo interesante para mí en estos momentos, perdón, Vicente, lo interesante para mí en estos momentos va a ser la elección del candidato a la vicepresidencia. ¿A quién va a elegir? Necesita, ya lo han dicho, necesita un hombre blanco, un hombre bien aceptado entre cierta clase política de Estados Unidos. Ella fue seleccionada por ser negra. Eso es la verdad, hay que decirla. Ahora ella necesita a quién, a un hombre blanco, a un político. Tiene un buen número de los que elegir. Pero mientras yo digo, mira, las apuestas y las quinielas se van a poner buenas de aquí a la Convención Nacional Demócrata, Vicente. Así es, mi querido Paco. Y déjame pedirle al querido César Gutiérrez Priego que cerremos esta mesa de seguridad nacional con un tema que trae en su columna para el día de hoy en La Silla Rota. El caso del asesinato del comisario Milton Morales Figueroa, hombre cercano a Omar García Harfuch, ya señalado, ya nombrado secretario de Seguridad Pública para el próximo gabinete que encabezará la presidenta, Claudia Sheinbaum. Dice, un reto para García Harfuch, atrapar a los asesinos del comisario Milton Morales Figueroa. El asesinato del comisario no puede quedar impune, dice César en su columna. Es una obligación que sus compañeros investiguen y detengan a los responsables, sobre todo sabiendo que una de las investigaciones era la de Ciro Gómez Leiva, una de las investigaciones en sus manos, el atentado contra Ciro Gómez Leiva. También tengo entendido que había realizado un importante operativo, un golpe al crimen organizado. Así que, mi querido César, la pregunta también es si es un mensaje para Omar García Harfuch este asesinato de un hombre cercano a él. Te escuchamos, César. Fíjate, Vicente, la verdad es que fue doloroso, pegó y pegó duro, ¿no? En la estructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, obviamente en el grupo interno de quien va a ser el próximo secretario de Seguridad Federal. Por supuesto que estaríamos especulando, pero parecería que el ataque, por supuesto que lleva implícito un mensaje, ¿no? Y que tiene que ver también con el hecho de que se sabía que el comisario Milton muy posiblemente iba a irse con Omar García Harfuch y que iba a estar encargado de las áreas de investigación e inteligencia, muy probablemente en el CNI. El perfil que tenía era de un policía investigador. Claro que le gustaba también hacer trabajo de campo, pero la verdad es que no era muy conocido. También nos hace pensar que hubo una filtración de seguridad y que los grupos criminales, por supuesto que se ponen a trabajar y que no bajan la guardia. Quedó demostrado con el hecho de que sabían cuándo ir por él, cuándo atacarlo, sabían y conocían más o menos el lugar en donde él podía estar los fines de semana, en el momento en que no se encontraba con una escolta, el que no iba en un vehículo blindado. Hay un sinnúmero de situaciones, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que en el C4 no servían las cámaras para las rutas de escape que utilizaron en su momento. Hay varios puntos que nos hacen pensar eso, pero parece que sí es un reto y parecería que es un mensaje claro, ¿no? Eso no quita
el hecho de que duele, y duele en el sentido de que nos quejamos de que en este país muchísimos policías a lo mejor son corruptos, y la verdad es que Milton Figueroa era un perfil de policía que enaltecía el trabajo policíaco, ¿no? Era una persona que vivía en la misma casa de interés social desde que inició su carrera en la Policía Federal y posteriormente en la Agencia de Investigación Criminal, posteriormente en la Policía de Investigación de la Ciudad de México y al último en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por supuesto que parecería que es un reto importante que están haciendo al grupo interno y de trabajo de Omar García Harfuch. ¿Y por qué lo digo así? Porque sabemos que por el tipo de operaciones de trabajo, con información que se tiene conocimiento hasta ahorita y sin filtrar ningún dato que no se haya hecho público, pues fue un trabajo de un grupo criminal que tiene la infraestructura como para hacer un seguimiento de un jefe policíaco, saber el momento en que podía estar vulnerable, que curiosamente, yo conozco bien Coacalco, el lugar en donde sucede el hecho, a 2 cuadras hay un módulo de la policía y a cuadra y media está la Fiscalía, bueno, una de las oficinas, una agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de México. Entonces, me parece que incluso fue demasiado obvio, ¿no? El hecho de hacerlo a una hora pico, que no existieran patrullas, y me parece que cuando los grupos criminales hacen un trabajo y van por un personaje que saben que puede ser un ataque mediático y que por supuesto traerá consigo investigaciones, no lo hacen al azar y no lo hacen sin medir ni pensar en las consecuencias. Entonces me parece que también se está viendo que los grupos criminales se están preparando en lo que saben que está por venir. Saben que se van a enfocar en ir en contra de todos estos grupos criminales, no solo los grandes grupos con presencia a nivel nacional, sino también en los grupos regionales, que son los que más terminan afectando a la ciudadanía, aquellos que realizan extorsión, el cobro de piso, el robo, el homicidio, todos esos grupos que afectan día con día a la sociedad. Y me parece que ellos a su vez también están retando ya a quien va a ser el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al ir por una persona tan cercana y hacerlo de forma tan directa. ¿Por qué? Porque no es incluso casualidad que se hayan filtrado los videos de forma tan rápida en el mismo día en que suceden los hechos y que lo hayan hecho con la intención, ¿no?, de que se conociera la magnitud de lo que sucedió, cuando obviamente la autoridad no filtraría esa información porque son datos sensibles que además deja ver mal tanto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como a la Policía del Estado de México, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entonces me parece que hay muchos mensajes por ahí entre líneas que se entienden y me parece que la gente también tiene que entender los riesgos que conlleva todo esto. Yo en la misma columna explico que no entiendo cómo en este país hay personas que quieren ser policías, guardias nacionales, marinos o militares, cuando reciben sueldos de miseria, cuando tienen que salir a jugarse la vida y la libertad todos los días, con un marco jurídico que los criminaliza, con una ley del uso de la fuerza que no los deja utilizar la fuerza y con leyes que parecería que favorecen siempre al delincuente y perjudican a la autoridad, pero que gracias a esa vocación de servicio es que tenemos todavía esperanza, porque en realidad somos más los buenos. Y la verdad es que duele, y duele mucho que un policía como Milton haya perdido la vida en un artero y cobarde ataque que terminó en su asesinato. Querido César, miren, queridos compañeros, acabamos de perder desafortunadamente la comunicación con el queridísimo Vicente Serrano. Estaba en los intercambios al estar ahí en el aeropuerto. Se estará reportando unos momentos más, pero yo quiero agradecerles a nombre del equipo de Sin Censura, primero su apoyo, su solidaridad con nosotros en medio de esta demanda que ya está revisando, de hecho, César con sus colegas acá en los Estados Unidos. En segundo lugar, por una mesa tan interesante de la que rescatamos tantos planteamientos extremadamente fuertes. Y bueno, pues estábamos contigo, César. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Claro que sí, Toño. Mira, la cuenta que yo utilizo personalmente es mi X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri. Todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y obviamente todos los martes en esta mesa de seguridad nacional, que siempre es un placer estar con
grandes maestros como Pepe y como Paco. Y les mando un abrazo y agradecido siempre con la oportunidad de convivir con ustedes. Los agradecidos somos nosotros. Ahí tiene usted a nuestro querido amigo, al especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, el abogado César Gutiérrez Priego. Vamos de atrás para adelante. Paco, también muchas gracias. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, un abrazote para ti, un abrazote para Pepe, otro para el licenciado Gutiérrez Priego. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y la verdad es que yo aprendo con los dos, así que gracias, Toño, aquí estamos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Paco, y tiene también el escritor y periodista, el queridísimo Francisco Cruz. Maestro Reveles, el maestro Reveles, José Reveles, no tiene redes sociales, pero bueno, siempre estamos recomendándole a usted sus libros y obviamente le agradecemos por su pues muy importante y enriquecedor comentario aquí en Sin Censura, maestro. Muchas gracias, Toño, agradeciéndote esta despedida, este saludo y sobre todo, pues agradeciendo la presencia de, como siempre, de Paco Cruz y del licenciado César Gutiérrez Priego. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y tiene usted al maestro José Reveles, periodista y escritor, también aquí en Sin Censura. Y bueno, le pido al equipo